la vida con un español, siempre llegamos tarde. Vamos tarde al tren, ya nos quedan 3 minutos para agarrar el tren y no sé si llegaremos a tiempo. Tenemos que correr un poco. Que si ponéis Innsbruck en Google, seguramente esta sea una de las primeras fotos que vais a encontrar. Y tiene como unos 2700 ladrillos. Lo hicimos. Ander, ¿te disfrazaste de repartidor de pizzas hoy? No, pero parezco, ¿no? Que soy repartidor con la gorra. ¿A dónde vamos? Pero no, estoy disfrazado de viajero. ¿A dónde vamos? Vamos a Innsbruck hoy. Cogeremos el tren aquí en Feldkirch, que llega en nada, en 10 minutos. Así que eso, tenemos 1 hora y media creo hasta Innsbruck. Pero primero vamos a ver si podemos visitar en estos 10 minutos que tenemos en Feldkirch, antes de que llegue el tren a Innsbruck, un poquito esta ciudad pequeña, Feldkirch. Hemos visto que hay como una iglesia por aquí y un castillo, pero el castillo me parece que no nos da tiempo a visitarlo. Así que vamos a ver si vemos la iglesia por aquí, a ver si aparece o no. Debería de estar por aquí. Ah, no tiene salida este camino. Quizás no, no tiene salida. Tenemos que darnos la vuelta, pero bueno. Pero parece que no hay mucho que ver en Feldkirch, como podéis ver. Tan solo hay casas, poco más, es un pueblo muy pequeño. Vamos a Innsbruck ahora, tenemos el tren. Tenemos el tren y llegamos a Innsbruck. Estamos en el tren a Innsbruck y está realmente completo. Tenemos que estar de pie justo donde está la puerta aquí. Acabamos de llegar a Innsbruck, ahora la estación de tren. Vamos a buscar un restaurante para comer, así que vamos para allá. Vicky, vamos a buscar un restaurante ahora para comer que esté abierto en un lunes. ¿Qué tal? Acabamos de llegar a Innsbruck, acabamos de salir de la estación de trenes de la Hauptbahnhof y así es como se ve Innsbruck. Estas son las primeras impresiones de esta ciudad, que es la capital de Tirol. ¿Qué te parece Innsbruck, Vicky? ¿Te gusta? ¿Sí? Vamos por aquí. Vamos a ver si hay algún restaurante abierto porque hoy es lunes festivo y parece que casi todo está cerrado, pero supongo que podremos encontrar algún restaurante que esté abierto. ¿Has estado en Innsbruck antes, Vicky? Sí, vine aquí a votar. Viniste aquí a votar para las elecciones de Hungría, ¿no? Sí. Mirad aquí la montaña que hay.
protegiendo la ciudad de Innsbruck. Y aquí hay un hotel, Atlas Hotel, parece que es enorme, si es todo el edificio del hotel, entonces es muy grande. Hasta allí llega. Y allí detrás hay otra montaña. Estas montañas de aquí están muy altas. Para que os hagáis una idea, tienen como 2.000-2.500 metros de altitud. Y Innsbruck está a 500 metros, así que hay mucho desnivel positivo. Bueno, hemos recorrido un poco alrededor de la estación, pero no hemos encontrado ningún restaurante por algo bueno. Así que hemos decidido venir aquí a este supermercado que está justo en la estación. Y están vendiendo ahí como... hemos pedido medio pollo y un sándwich también y una ensalada de patatas, que no es muy típico de Innsbruck, pero bueno, para otro día ya iremos a un buen restaurante para probar la comida tradicional de Austria, pero hoy toca comer más básico. Fijaros la cola que hay en este supermercado. Parece ser que es el único supermercado abierto porque es lunes festivo y hay una cola de escándalo. Veremos a ver cuánto tardamos en poder pagar. Bueno, ahora ya sí hemos comido. Hemos comprado un café en el supermercado, en uno de los pocos supermercados que están abiertos hoy en Innsbruck, después de pasar esa larguísima cola. Hemos estado como 10 minutos esperando. Y ahora ya llegamos al centro de Innsbruck. Vamos a visitar lo más interesante de esta ciudad. Por el momento esto es lo que se puede ver. Las montañas al fondo, con algo de nieve todavía. Y estamos ya poco a poco llegando hacia el casco histórico, hacia el centro. Y os vamos a mostrar cuáles son las cosas más interesantes de la ciudad. Pero como tenemos solamente esta tarde para visitarla, tan solo os mostraremos unas de ellas. Pero la verdad es que alrededor de Innsbruck hay muchísimas cosas interesantes. Las montañas, el centro de Swarovski, también la tina de Swarovski. Y bueno, muchas cosas que nos las vamos a contar después. Pero hoy tan solo visitaremos la ciudad. Esperemos que aún así os guste el vídeo. Y nada, vamos a ello. Estamos en uno de los monumentos más famosos de Innsbruck, es el Triumphorte, que fue construido para conmemorar la boda del archiduque Leopoldo. Fue construido en el año 1765. Esta parte está dedicada al quien fue el emperador del Imperio Germánico. Y esta parte se construyó porque el padre del novio, que era el emperador del imperio, murió 2 semanas después, más o menos, unas 2 semanas después de que construyeran este Arco del Triunfo, y esta parte fue una conmemoración de su muerte. Y la otra parte, que es la parte sur, es la conmemoración a la boda, que era el objetivo principal de este monumento que se construyó. Y esta, como os he dicho, es la parte norte, que fue la conmemoración de la boda del archiduque Leopoldo, que está aquí a la izquierda, con una mujer española, que era María Luisa, que es la que está ahí a la derecha. Lo que está justo a la derecha del Arco del Triunfo, estas casas aquí, estos edificios, fueron construidos después del Arco del Triunfo, porque el Arco del Triunfo era el último punto de la ciudad de Innsbruck cuando se construyó. Y allí al fondo, no sé si se ve bien con la cámara, pero aquello fue construido para los Juegos Olímpicos de invierno, para hacer el salto de esquí, el salto que hacen con los esquís. Fue construido para eso por la arquitecta Chana Hadid, me parece que se llama, que era una arquitecta iraquí,
que construyó aquello para hacer el salto de invierno en los Juegos Olímpicos. Y fijaros, aquí en todas las calles hay una descripción de por qué la calle tiene ese nombre. Hemos visto esto en más calles de Innsbruck. Tienes el nombre de la calle y luego abajo, ahí no sé si se puede ver, hay como una descripción de por qué el nombre de esa calle o de quién es esa persona. En este caso es Schmerlingstraße. Estamos yendo hacia el Techo Dorado, que es uno de los edificios más famosos de todo Innsbruck, y cuando lleguemos allí ya os explicaremos cuál es la historia detrás de ese techo de oro que quizás conozcáis ya. Y la verdad que tampoco hay mucha gente aquí en Innsbruck por la calle. Había mucha gente en el supermercado y en la zona de la estación de tren, pero estamos acercándonos al centro ya, o estamos ya en el centro de hecho, y no hay, apenas como podéis ver, no hay mucha gente. Por aquí está bastante vacía la calle. Bueno, aquí ya estamos más cerca del centro, hay más vida en la calle. Y fijaros ahí de nuevo las montañas al fondo, cómo se ven, espectaculares. Hemos llegado aquí al río Inn, que baja con mucha agua. Es un río muy caudaloso y de hecho el nombre de Innsbruck proviene de este río, Innsbruck, que significa el paso del Inn, ¿sí? Por eso el nombre de Innsbruck, por este río Inn. Y luego aquí justo si os fijáis tenemos estas casas de colores que si ponéis Innsbruck en Google, seguramente esta sea una de las primeras fotos que vais a encontrar, esta panorámica de aquí, con las montañas ahí atrás, que también son espectaculares. De hecho, a una de esas montañas se puede subir con el teleférico. Nosotros hoy no lo vamos a hacer porque no tenemos tiempo, pero la siguiente vez que vengamos a Innsbruck sí que subiremos con el teleférico allá arriba cuando tengamos más tiempo y os podremos enseñar cuáles son las vistas desde la montaña. Creo que tiene como unos 2000, 2500 metros de altitud, así que debe de ser impresionante. Y nada, vamos a ir ahora hacia allí, por aquella parte de allí, como os he prometido, para que veamos el techo dorado, que es muy famoso en Innsbruck. De hecho, las cosas más famosas son estas en Innsbruck, son estas casas de aquí de colores, el Arco del Triunfo que os hemos mostrado justo antes y el techo dorado que está en la calle principal, que es a la que vamos ahora y que os vamos a enseñar ahora. En unos minutos estaremos ya en esa calle de allí. Así que vamos para allá. Y mucha vida aquí en Innsbruck, en este café de aquí que está en la plaza central. Está repleto.
La gente disfrutando de su aperitivo, de su Aperol. Y la verdad que da gusto ver a tanta gente. Y fijaros en esa casa de allí, con las ventanas estilo austriaco. Muy típicas también de Austria, este tipo de casas. Con las ventanas así pequeñas y con esos colores austriacos, rojo y blanco. Aquí el puente de Innsbruck, el puente más famoso, el Innbrücke, es el que está aquí, que es uno de los puentes principales de Innsbruck. Y justo por aquí, por esta calle de aquí, que es una de las calles principales también de Innsbruck, está el techo dorado. De hecho, está allí al fondo. No creo que se pueda ver bien con la cámara, pero no os preocupéis porque vamos para allá ahora. Y aquí fijaros, ya justo hemos llegado, hemos encontrado el techo de oro, el famoso techo de oro de Innsbruck, que yo creo que van a haber muchos turistas ahí concentrados para sacarse su foto en este famoso edificio. Y como os decía, una concentración de turistas aquí sacando fotos con este edificio famoso de Innsbruck. Ahí lo podéis ver. Y aquí todos los turistas. El famoso techo dorado que fue construido por el emperador Maximiliano I para conmemorar su boda con Blanca María Sforza. Fue completado en 1500. Está completado por 2.738 ladrillos, pero no es oro. Creo que es cobre. Está barnizado con algo que lo hace parecer oro. Y es uno de los monumentos más famosos de Innsbruck. Y de hecho se puede entrar, es como una especie de museo. También se puede entrar aquí en esta torre de aquí. Vicky, ¿cómo se llama la torre esta? La Stadttor, es como la torre de la ciudad. Se traduce algo así. Que también se puede entrar. Y la calle principal de Innsbruck, con muchos colores en las paredes. Y ahora estamos aquí, sigue siendo la calle María Teresa, aquel tranvía que está pasando justo delante nuestro. Vamos a cruzar por esta calle para llegar a esa especie de plaza, o es como una calle que es muy ancha y hay muchos cafés, muchas terrazas. Y fijaros la de banderas que hay en esta calle, banderas austriacas. Están en todos los edificios. No sé muy bien por qué. Bueno, no es la bandera austriaca, porque la bandera austríaca tiene dos bandas rojas y una blanca. Y esta de aquí, si os fijáis, tiene una roja y una blanca tan solo. Y me parece que es, no estoy muy seguro, pero me parece que es la bandera de Tirol, que es la región en la que estamos. Innsbruck es la capital de Tirol. Y me parece que estas banderas corresponden a la bandera de Tirol, que es muy parecida a la bandera de Polonia, de hecho. O a la de Singapur, ¿no? Me parece que es la de Singapur, que es muy parecida también. Pero no estoy muy seguro ahora. Y como os decíamos, mucha vida por aquí, por esta calle. Toda la gente está tomando algo en las terrazas estas que están aquí afuera, que se está muy bien, porque hace calor, hacen como unos 28 grados, yo diría, pero también de vez en cuando hay como una brisa que viene de las montañas, que es muy fresca, y la verdad es que se está muy bien, el tiempo es casi inmejorable. Y ahora hemos encontrado una tienda en la que venden té de burbujas o algo así. No sé, Vicky nos ha traído aquí. Cuando estuvo en Tailandia tomó mucho té de burbujas, ¿sí, Vicky? Y se llama Ichiban Tea. Vamos a ver qué es lo que nos ofrecen en esta tienda japonesa.
Ahí están las burbujitas del té que vamos a tomar. Bueno, ya tenemos nuestros tés de burbujas. Así es como se ven, amigos. Con fresa y este con la fruta de la pasión. ¿Qué tal está de la fruta de la pasión, Vicky? Está bueno. Mejor, pero es mío, ¿no? Sí, es el mío. El tuyo es el de fresa y el mío es el de fruta de la pasión, así que dámelo y vamos a tomar nuestro té de burbujas. Vamos ahora al Palacio de Hofburgo, que está muy cerca de aquí también. Está como a 5 minutos andando, así que vamos allá. Mirar aquí la iglesia que hay aquí y justo por detrás las montañas de nuevo, que están en todos los lados. Estamos rodeados de montañas altísimas, llenas de nieve, como podéis ver ahí. También una ciudad muy conocida por los deportes de invierno, por el esquí, por supuesto, y por las estaciones que hay aquí, que están abiertas durante mucho tiempo y son una de las mejores estaciones de esquí del mundo. Así que un buen lugar para esquiar, Innsbruck y toda la zona de Tirol. Hay un caballito ahí llevando a estas personas, a estos turistas. ¿Cómo? Terrible. Es terrible. Terrible. ¿Para quién? Para cabello. Para el caballo es terrible esta actividad, esta práctica, ¿no? No le gusta al caballo, ¿no, Vicky? Me gusta el caballo, no. ¿No le me gusta? ¿No te gusta? mi- Llevar el caballo así. Y hay que parar esas prácticas, ¿no? Terrible. Hay que parar esas Sí, prácticas. sí, sí. Sí. Así que no cojáis. No es muy bueno para el caballo esta actividad. Así que si podéis, no cojáis estos servicios. Y hemos llegado aquí al Palacio de Hofburg. Es el palacio más grande de Innsbruck y fue construido durante la época de los Habsburgo, ya que las ciudades más importantes durante los Habsburg eran Viena, por supuesto, que era la capital del imperio, y Innsbruck también. Hay otro palacio Hofburg en Viena también, así que hay dos, uno aquí en Innsbruck, que es el que tenemos con nosotros, y otro en Viena, que son muy parecidos, de hecho, y esto era el palacio residencial de los Habsburg. Y si queréis subir en el teleférico arriba de la montaña, por aquí os pone por dónde tenéis que ir, al Nordkettenbahnen, y por aquí lo podéis encontrar fácilmente. Esta es la estación para subir con el teleférico. Y algo curioso es que estas estaciones para subir con el teleférico hasta la montaña fueron diseñadas también por la misma arquitecta, por la arquitecta iraquí que diseñó el salto de esquí para los Juegos de Invierno. Así que esta estación que está aquí fue construida también por esta arquitecta. ¿Cómo se llamaba la arquitecta, Vicky? Zaha Hadid. Zaha Hadid fue la arquitecta. Y ahora os vamos a mostrar cómo se ve esta estación para subir a la montaña con el teleférico.
nos vamos ya de Innsbruck. Hemos visitado esta ciudad como por un día, así que no hemos tenido mucho tiempo de visitar todo lo que hay, que tiene mucho que ofrecer esta ciudad. Realmente os recomiendo que vengáis, pero bueno, nosotros volveremos. Como os hemos prometido, vamos a subir con el teleférico a la montaña. También, por ejemplo, está el centro Swarovski, que está muy cerca de aquí. Está el salto de esquí de invierno de los Juegos Olímpicos, está en Innsbruck también, pero tenemos que visitar, está pendiente. Y nada, si os ha gustado el vídeo, darle a like, también si os podéis suscribir, nos hacéis un gran favor, y si tenéis algo que decir, también dejádnoslo en los comentarios. Así que nada, espero veros pronto en el siguiente vídeo. Chao, adiós.